Hola, estimados estudiantes. Quiero darle la más cordial bienvenida. Les habla la profesora Susana Coves y voy a ser su facilitadora en la unidad curricular Estadística 1, la cual está enmarcada en el Programa Nacional de Formación de Administración. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Soy docente universitario desde hace 16 años llevando esta cátedra. Mi profesión es licenciada en Ciencias Estadísticas, graduada en la Universidad Central de Venezuela, y enseño la estadística desde una perspectiva en donde el estudiante debe conocer qué herramienta estadística utilizar, pasando por el cálculo y dándole la importancia a la interpretación de los resultados. Mi enseñanza se orienta a que el estudiante alcance un razonamiento estadístico. En el día de hoy les estaré mostrando una presentación que describe el contenido programático de esta unidad curricular. Comencemos. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría hacerles una breve introducción basada en las preguntas y afirmaciones de esta lámina. ¿Por qué estudiar esta unidad curricular? Importancia de la estadística implica medir. Bueno, la primera pregunta que le hago a mis estudiantes es si alguna vez han hecho estadística. Me imagino que se quedaron pensativos, ¿verdad? Pues sí, les puedo decir que todos los días hacemos estadística. Un ejemplo de ello lo tomé de un libro de estadística hace muchos años y es el siguiente. Cuando tomamos una ducha o nos vamos a bañar, no se rían, es en serio. Cuando tomamos una ducha y abrimos el grifo del agua, nosotros decidimos a qué temperatura nos agrada bañarnos o nos resulta más agradable hacerlo. En ese momento nosotros comenzamos a medir la temperatura hasta conseguir la que más nos agrada. Eso es estadística. Otro ejemplo es cuando vamos a comprar un objeto, por ejemplo, un teléfono celular. Para ello, investigamos o recolectamos la información de una serie de características de interés de forma desordenada. Luego la priorizamos y después tomamos una decisión acorde a nuestras necesidades o condiciones. Esto es estadística. Entonces, la estadística es importante porque nos brinda una serie de herramientas que nos permite medir un fenómeno o tomar decisiones. Es importante estudiar esta unidad curricular porque en el área administrativa nos suministra la evidencia necesaria para tomar decisiones de forma efectiva y eficaz, por lo cual cualquier proceso estadístico o fenómeno implica medición. Después de esta introducción, en esta materia vamos a conocer de una manera más formal estas herramientas y se darán cuenta que muchas de ellas ustedes las han utilizado de manera intuitiva. ¿Okay? Entonces, hablemos de la unidad curricular. El objetivo de la unidad curricular es proporcionar al estudiante de herramientas esenciales para la toma, organización, reducción y análisis de datos mediante el uso de herramientas estadísticas que permitan desarrollar capacidades para la interpretación cualitativa y cuantitativa de la información y de su relación con la transformación social. Datos generales de esta unidad curricular. Esta unidad curricular se dicta en el trayecto 1 del Programa Nacional de Formación, en cualquiera de los 3 trimestres. Tiene una duración de 12 semanas y tiene 2 unidades de crédito. El trabajo de acompañamiento, que es la parte de facilitación durante el trimestre, es de 48 horas, y las horas de trabajo independiente, que es la hora que ustedes tienen, que son las horas que ustedes deben dedicar para estudiar y hacer sus trabajos, de 12 horas, y las horas de clase por semana serían 4 horas por semana. Entonces, si estuviéramos en forma presencial, estaremos trabajando 2 días a la semana, y aquí en forma virtual también vamos a trabajar 2 días a la semana. ¿Cómo está compuesta la unidad curricular? La unidad curricular está compuesta de 3 unidades. La primera es la unidad 1, que se trata de la organización y representación de los datos. Su objetivo es proporcionar al estudiante herramientas para organizar y representar y analizar la información proveniente de procesos administrativos, situaciones sociales que conlleven a la toma de decisiones a través de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. El contenido, definiciones básicas, que las cuales debemos conocer para conocer la jerga y conocer los datos que debemos trabajar en estadística, organización de datos a través de tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados, y representación de datos a través de las gráficas. Después vamos a trabajar con la unidad 2, que se llama medidas de resumen. Bueno, el objetivo de esta unidad es precisamente proporcionar al estudiante de métodos de cálculo y análisis de medidas de tendencia central, medidas de orden y medidas de valoridad en un conjunto de datos.
El contenido, estos tres tipos de medidas, de tendencia central, las medidas de orden y medidas de variabilidad. Se llama medidas de resumen porque sencillamente nosotros vamos a recoger el comportamiento de una variable y la vamos a representar a través de un indicador. En este caso le puedo dar como por ejemplo la media aritmética, ¿ok? Que es muy parecido a su promedio de notas de todo lo que obtuvieron en bachillerato. Después vamos a tener una tercera unidad que se llama probabilidad. El objetivo de esta unidad es proporcionarle al estudiante conceptos básicos de probabilidad y métodos de cálculo de probabilidades marginales, conjuntas y condicionales. Su contenido, bueno, vamos aquí a ver un poquito, vamos a trabajar con un vocabulario un poquito más técnico, donde vamos a trabajar con espacios muestrales y eventos, definición y axiomas de probabilidad y reglas de cálculo y teoremas fundamentales de la probabilidad. Estas son las 3 unidades que vamos a trabajar durante las 12 semanas que dura el trimestre. Ahora bien, al final de esta unidad curricular, usted como estudiante debería ser capaz de ¿qué? En la unidad 1, bueno, de reconocer y aplicar los conceptos básicos en los procesos investigativos, indicar el tipo de variables, realizar la organización y representación de datos y su comportamiento siguiendo las técnicas estadísticas para datos agrupados y no agrupados, y aplicar conceptos estadísticos para interpretar el entorno social. En la unidad 2, debes reconocer, calcular e interpretar las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión o de variabilidad para datos agrupados y no agrupados. También debes aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas para el análisis de la información y deberías conceptualizar el proceso estadístico para interpretar realidades sociales y transformarlas. Y en la unidad 3, tú deberías, al terminar esa unidad, deberías ser capaz de ¿qué? De aplicar los conceptos de probabilidad en situaciones sencillas y calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento. Luego, vamos a ver cómo vamos a trabajar. Esta unidad curricular la vamos a trabajar a distancia, ¿ok? Debido a la pandemia, nosotros estamos trabajando esta unidad curricular a través de ¿qué lo vamos a hacer? A través de un aula virtual, donde nosotros vamos a disponer de los contenidos digitales y asignaciones, y también vamos a tener la interacción con el estudiante para las estrategias de la entrega de asignaciones, participación de foros, entre otros. Paralelamente al aula virtual vamos a tener un medio de comunicación a través de un grupo de Telegram, donde ahí vamos a trabajar y vamos a compartir informaciones generales y de interés. Vamos a interactuar con los estudiantes, con el docente y otros participantes de la clase, o sea, sus compañeros de clase, y también va a ser un medio para asesorías y dudas. Cuando nosotros empecemos a trabajar la unidad 1, cuando creemos el grupo de Telegram, nosotros vamos a trabajar lo que es las condiciones de grupo que podamos trabajar. Y adicionalmente, como tercera canal para entregar las asignaciones, vamos a trabajar a través de videoconferencias, a través de la herramienta Zoom. Ella nos va a permitir realizar las clases en vivo una vez a la semana, de acuerdo a un horario establecido. Y en el caso de no poder asistir a estas sesiones, serán grabadas y alojadas en el aula virtual. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades evaluativas que vamos a trabajar? Bueno, las vamos a trabajar glosarios, cuestionarios, talleres individuales, problemarios que van a ser a través de tareas y pruebas escritas. Todo esto va a estar reflejado en el plan de evaluación que se va a presentar y se va a alojar en el aula virtual. También aquí alojo una bibliografía recomendada que se puede conseguir. Cualquier libro de estadística es válido para llevar esta unidad curricular. Si está aplicado hacia el área de la administración, muchísimo mejor. Bueno, hasta aquí te dejo la presentación de mi unidad curricular. Gracias por tu atención y te invito a acompañarme en esta aventura durante este trimestre. Feliz tarde. Hasta luego.